Muy buenas a todos gente, bienvenidos sean una vez más a mi canal, yo soy Street Skulls, y en esta oportunidad les traigo otro video de Resident Evil 4, ya que el contenido de este juego ha tenido mucho apoyo por parte de ustedes. Pues bien, hoy vamos a conocer las diferencias entre las versiones americana y europea de GameCube, las cuales fueron lanzadas al mercado con 2 meses de diferencia aproximadamente. Aquí vale la pena aclarar que realmente se trata de una comparación entre las versiones NTSC y PAL, pero se les conoce como americana y europea, porque son las regiones donde más se utiliza cada formato. Tengan en cuenta que todo fue grabado en dificultad normal, y en la primera partida, no rejugando una que ya fue completada. Ahora sí, comencemos. El primer detalle interesante a destacar, es que la versión americana solo tiene disponibles 2 dificultades, que son normal y profesional, mientras que en la edición europea, añadieron la opción para jugar en modo fácil. Muchos cambios que se hicieron con cara al lanzamiento de la versión europea, tienen que ver con el precio de los objetos que puedes comprar al buhonero. Iniciamos con el maletín mediano, que pasó de costar 30.000 pesetas, a 24.000. El mapa del tesoro del pueblo, costaba 10.000 pesetas, y lo redujeron a 3.000. La TMP, valía 15.000 pesetas, y pasó a costar 10.000. Y los sprays de primeros auxilios, inicialmente costaban 10.000 pesetas, pero lo redujeron a la mitad. El arma que más redujo su costo fue el lanzaminas, pues originalmente valía 28.000 pesetas, y prefirieron reducir su coste a 9.800. Probablemente muy pocas personas la compraban. Por otro lado, también hicieron importantes ajustes a las mejoras de algunas armas. A la pistola Red 9, le aumentaron su potencia en su mejora especial, pues en la versión americana era de 5, y pasó a ser de 6.5 en la edición europea. Con el rifle de cerrojo, hicieron 2 ajustes. El primero sería que aumentaron bastante la potencia de tiro, en su mejora especial, pues pasó de 18 a 30. El otro es que cambiaron el valor de la cadencia, aunque esto solo fue en los números, porque en la práctica permanece igual, o al menos esa es mi impresión. El rifle semiautomático también recibió ajustes en su mejora especial, pues de tener una cadencia de 0.4, pasó a 0.8. A pesar de la gran mejora en potencia del rifle normal, en mi opinión sigue siendo mucho mejor el semiautomático. Con la pistola Blacktail hicieron prácticamente lo mismo que con la Red 9. Incrementaron su potencia, que pasó de 3.4 a 4.5, en su mejora especial. Y finalmente, la última pistola que retocaron fue la Matilda, pues incrementaron su potencia inicial y mejorada al máximo en 0.5 puntos. Hay un detalle curioso con relación a la interfaz del buhonero, y es que en la versión NTSC, al intentar comprar, vender o mejorar un arma u objeto, el menú se desplazará fuera de la pantalla mientras confirmamos la acción. Personalmente prefiero como lo dejaron en la versión PAL. La versión americana, por extraño que parezca, permite acumular sprays de primeros auxilios para luego comprárselos al buhonero. La máxima cantidad que pude llegar a tener disponibles, fueron 29 al mismo tiempo en esta partida. En la versión europea, modificaron esto, colocando un límite máximo de 2 sprays por compra, y estos solo estarán disponibles cuando tengamos muy pocos objetos de curación. Para la versión europea, añadieron un diálogo exclusivo al comprar un lanzacohetes al buhonero. Primero escuchemos la versión americana. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Aquí solo nos pregunta que si eso es todo lo que vamos a comprar, como si fuera un arma cualquiera, así que pasemos a la versión europea. Stranger, stranger. Now that's a weapon. Stranger, stranger. Now that's a weapon. Un excelente detalle. Otro ajuste de balance al juego, tiene que ver con la cantidad de munición que podemos encontrar. En la versión NTSC, es muy frecuente la aparición de cartuchos de escopeta con una cantidad de 15, mientras que en la versión PAL, por lo general encontraremos cartuchos de 5. Y si no me creen, fíjense en el maletín, y la cantidad ridícula de munición de escopeta que tengo. De hecho, también nerfearon la munición de pistola y la de rifle. Este es el ejemplo perfecto. Justo antes de llegar a la estatua gigante de Salazar, encontrarán una máquina de escribir, y a la derecha de esta habrá munición de pistola.
Originalmente habían 2 cartuchos, e incluso solo el primero daba 15 balas en vez de 10. Aún así, compensaron un poco el ajuste a la munición, disminuyendo la cantidad de balas que debemos gastar en algunos lugares específicos. Por ejemplo, al llegar a la sala donde está la figura del león, tendremos que tumbar a los dragones disparándoles a las cadenas que los sostienen, pero cuesta 20 balas de red 9 en la versión americana, mientras que en la versión europea con solo 6 ya se caerán. Ambas pistolas están con la misma potencia por si se lo preguntan, ya que la mejora especial se desbloquea después de matar a Salazar. Incluso probé con el rifle, y sí, definitivamente aguanta más. Por cierto, los novistadores que aparecen en el capítulo 4.2, en la versión americana no siempre dejan un objeto al morir, a diferencia de la versión europea. Casi siempre sueltan ojos de cualquier color, o munición, pero originalmente algunos no lo hacían, aunque tengo la ligera impresión de que en esta versión de lanzamiento salían unos cuantos más. Y justo antes de tomar el elevador para encontrarnos con Krauser, podremos notar que originalmente había munición de escopeta, y lo cambiaron por pesetas en la versión PAL. Sí, aquí vale la pena mencionar que también era bastante común encontrar cartuchos de 10. Después de recuperar a Ashley, si nos devolvemos para recoger la Magnum y el tesoro oculto, utilizando el camino corto, que es el de la izquierda, nos encontraremos con 2 novistadores en la sala, que fueron aparentemente removidos de la versión europea, o al menos de la primera partida, porque creo que sí aparecen al rejugar una partida terminada. Como lo dije al principio, solo jugué la primera partida, así que no les puedo confirmar al 100% este dato, pero si ustedes gustan pueden verificarlo, y yo los estaré leyendo. Recuerden que en ambos casos la dificultad es normal, y no, esto no está relacionado con la dificultad dinámica por si se lo preguntaban. Si les gusta fijarse hasta en los detalles mínimos, podrán darse cuenta que en el castillo, las gemas de color verde y púrpura fueron invertidas en su ubicación. En la versión NTSC, la gema púrpura se encuentra cerca a las estatuas del rey y la reina, mientras que en la versión europea aquí encontraremos la gema verde. Vale, el siguiente detalle yo creo que es muy importante de mencionar, y es que en el capítulo 4.1, después de pasar por la torre del reloj, habrá una máquina de escribir en la versión europea, que no existía en la versión americana. Creo que es una ayuda bien pensada, teniendo en cuenta que después de cruzar el puente, viene una parte bastante complicada. Bueno, aquí les dejo el mapa por si las dudas. Aún no he completado una partida en profesional de esta versión, pero supongo que allí tampoco debería estar. Otro cambio bastante destacable a la jugabilidad, tiene que ver con la galería de tiro, que es mucho más demorada en la versión americana. Originalmente, solo te daban una chapa si no conseguías mínimo 4000 puntos, mientras que en la versión europea lo cambiaron, y por cada 1000 puntos te darán una chapa. De por sí es bastante complicado llegar a 4000 puntos, así que la opción más viable para completar la colección era repetir una y otra vez la misma prueba. Por otro lado, ¿sabían que en la versión americana no se puede usar un lanzacohetes para romper la roca en la mina del capítulo 4.2, pero en la europea sí? Esto lo implementaron desde la versión japonesa, que salió más o menos 2 semanas después que la americana. Otro detalle a mencionar, es que en la versión NTSC, aparecía la cantidad de munición del lanzacohetes en el HUD, pero removieron este detalle en la versión PAL. También colocaron información sobre cómo hacer zoom, dado que originalmente no decía nada. Antes de enfrentar la segunda fase contra U3, los desarrolladores decidieron colocar munición de Magnum, escopeta, TMP, y una hierba verde para la versión europea. Seguramente en la versión americana ya venías con suficientes recursos. Hay otro ajuste con relación a la dificultad, que fue hecho concretamente para Vittorio Méndez, el alcalde. La mayoría sabemos que lo podemos matar con granadas incendiarias, pero, ¿qué pasaría si les dijera que en la versión americana solo funcionan para su primera fase, y luego de perder el torso, ya no son efectivas? Pues sí, al parecer hicieron que en la versión europea las granadas incendiarias tengan mayor alcance contra este enemigo. Y no, esto no es porque haya tirado mal las granadas. Lo intenté varias veces para verificarlo. Tampoco está relacionado con la dificultad dinámica. Justo antes del enfrentamiento final contra Krauser, este le pregunta a Leon por qué está luchando. Si le respondemos, podremos notar que su diálogo es diferente en cada versión.
Escuchen primero la americana. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. I see you've honed your skills. Bien, ahora la europea. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Y como última diferencia que les quiero mostrar en este video, tenemos una especie de truco que existía solo en la versión americana, para conseguir el oro de los dos gigantes, aunque hayas matado a uno utilizando la lava. Después de matar a ambos, recogías las pesetas del último al que mataste, luego te regresabas hacia la parte de la mina, y al volver a ingresar a la sala de los gigantes, aparecían las otras 15.000 pesetas. Pues bueno gente, eso ha sido todo de momento, espero que les haya gustado mucho, y si fue así, ya saben que apreciaría un montón que apoyaran este video con un like, y que lo compartieran con sus conocidos, pues eso me ayudaría mucho. Si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan de todo el contenido nuevo. No olviden pasarse por mis redes sociales, ya que por allí me pueden contactar. Por mi parte no tengo más por decir, así que les mando un saludo, y espero verlos en los próximos días con un nuevo video de GTA Vice City.